¿Cómo están? ¿Cómo han pasado su semana? Mucho trabajo, productivos, enfocados, pasándolo en familia, sirviendo, Ustedes son una bendición. Bienvenidos a este buen tiempo en la presencia del Señor. Hoy regresamos a la serie de Hechos del Espíritu Santo. Regresamos a nuestra serie de predicaciones a través del libro de los Hechos. Y quiero hablarles: rostro de ángel, voz de testigo. 25 años de fidelidad y seguimos testificando. Celebramos un tiempo glorioso. Nos acercamos a los 25 años de existencia como comunidad de fe. Y no estamos aquí por estrategias humanas, sino por el poder del Espíritu Santo. En este contexto, Dios nos lleva hoy al testimonio valiente de Esteban. Esteban no es solo el primer mártir cristiano. Esteban es el primero de muchos testigos que llenos del Espíritu Santo hablaron con tal sabiduría, vivieron con tal autoridad y resplandecieron con tal gracia que aún en medio de la persecución, en medio de la traición y la injusticia, el cielo los respaldó. Hoy Dios nos llama a mirarnos en el espejo de Esteban, porque esta historia no es solo una historia antigua, es nuestra historia. Este pasaje no es un final trágico, es el inicio de una generación que entiende que testificar de Cristo, aunque cueste, vale la pena. Quiero que observemos un primer aspecto importante de esto, de rostro de ángel, voz de testigo. Un hombre lleno de gracia y poder. Lean conmigo, por favor, el versículo 8 de este capítulo 6 del libro de los Hechos. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En el griego original, Lucas usa la expresión pleres haristo kai dinames, que indica una plenitud continua, no momentánea. Indica una dotación permanente, no circunstancial. La palabra haris, que se traduce gracia, indica aquí que el favor divino, el favor especial de Dios estaba sobre Esteban. El hombre había sido hermoseado por la mano magnífica de Dios. Pero dice que no solo estaba lleno de esta hermosura, de este favor especial del Señor, de esta gracia, sino que estaba lleno de dinamis. Y esto se refiere al poder operativo del Espíritu. Es el mismo término usado para hablar del poder que levantó a Jesús de entre los muertos. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, usa este mismo sustantivo cuando él dice: el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos obra a favor de ustedes. Así que este poder que resucita a Jesús de entre los muertos es el que capacita a Esteban para anunciar el evangelio, la gracia del Señor, para decir que Jesús de Nazaret es ahora el templo donde debe concurrir la gente, que Jesús de Nazaret es el cumplimiento de la justa y rigurosa ley de Moisés, que Jesús
es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Fíjense ustedes que este término dinamis, que se traduce poder, de donde viene la palabra dinamita, es el mismo que encontramos en el versículo clave de Hechos, de todo el libro de los Hechos, y es Hechos versículo 8, dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén. Y menciona otros lugares, y al final dice: hasta lo último de la tierra. Y Esteban no es uno de los apóstoles, no es uno de los 12, es uno de los 7 que servía a las mesas, que cuidaba a las viudas. Chequen por favor Hechos capítulo 6 versículo 5. Pero Lucas nos muestra que el Espíritu Santo no hace distinción de personas. Nos está diciendo que el Espíritu de Dios dota a todos los creyentes. Y el objetivo es que seamos testigos del Señor, instrumentos del Señor. Una persona llena del Espíritu Santo puede ser poderosa en cualquier esfera. Una persona capacitada por el Espíritu de Dios puede ser determinante en lo espiritual, en lo social, en lo comunitario, en lo político, en la economía, en las finanzas, en el arte, en la cultura, en la cotidianidad, en su casa, en su matrimonio, en su vida diaria. Cuando el Espíritu de Dios sopla sobre una persona, alienta a un hombre, a una mujer, le capacita para vivir en plenitud, es una persona que no pasa desapercibida. Se convierte en alguien influyente, determinante, poderoso, con autoridad. Así que tenemos a un hombre que reparte comida a las viudas, pero tiene gran autoridad, tiene gran poder. Y este versículo 8 dice que obraba milagros. A través de él, el Señor sanaba a los enfermos. Y debo decirles a ustedes que tenemos aquí en Esteban a alguien como Jesús. Porque cuando lees el primer tomo del libro de Lucas, que es el Evangelio según San Lucas, tú lo sabes bien, que Lucas Hechos es un solo libro, y el Evangelio es el tomo 1, y este libro de los Hechos es el tomo 2. Y cuando lees con atención el libro de Lucas, ese Evangelio, te darás cuenta que Jesús, o que Esteban es como Jesús. Desde su concepción, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Dice que cuando Jesús fue al bautismo a identificarse con los pecadores, el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de paloma. Y el Espíritu Santo lo capacitó y fue al desierto, y allí fue tentado por el maligno. El maligno agotó todo recurso hasta una nueva oportunidad. Y dice también Lucas en alguna otra parte que el poder del Señor estaba sobre Jesús para sanar los enfermos. Y la gente quería tocar a Jesús. Los niños querían acercarse a Jesús, querían abrazar a Jesús. Y la gente quería estar con Jesús, porque Jesús también tenía este hariz que tiene Esteban, esta gracia que tiene Esteban. Esteban es un hombre del Espíritu Santo. Jesús fue un hombre del Espíritu Santo, dotado por el Espíritu Santo. De manera que tenemos aquí un modelo de espiritualidad saludable, un modelo de auténtico cristianismo. Tú no puedes ser cristiano, no puedes tener la vida de Cristo sin estar lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes ser una persona madura en la fe si el Espíritu de Dios no te llena. Si no tienes esta gracia, necesitamos esta gracia. La Biblia dice, y así lo afirma Lucas, y en 2 ocasiones lo dice, que el niño Jesús crecía en estatura y gracia. Y tenía gracia hacia los hombres y gracia hacia Dios.
Es lo que Dios tiene para ti. Dios tiene para ti un rostro de ángel. Dios tiene para ti una voz de testigo. Y no lo vas a hacer en tu fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios te da esta gracia, hay algo irresistible. No es que no tengas dificultades o no tengas oposición o no enfrentes crisis, pero sabes, en la vida todo para ti es diferente y puedes tener tanto fruto y puedes tener tanto éxito en las cosas que haces de acuerdo al propósito del Señor. Entonces Esteban no solo organizaba viudas, no solo ayudaba a viudas, también hacía milagros. No solo repartía pan, también repartía revelación del Espíritu Santo. Porque cuando alguien se llena de esa gracia y de ese poder, su vida se convierte en un canal del reino de Dios. Eso es lo que tú eres, un canal del reino de Dios. ¿Queremos ver milagros en este tiempo? ¿Queremos ver personas realmente transformadas? Sabes, muchos templos están llenos, pero las personas están vacías. Mucha gente religiosa, pero no conoce a Jesús. La transformación de una persona es un milagro. El nuevo nacimiento de una persona es un milagro, es obra del Espíritu Santo. Y necesitamos ser una iglesia llena de esta gracia y de este poder para que nuestra familia se convierta, para que nuestros amigos sean tocados. Hay mucha gente rota, hay muchas mujeres que no son valoradas, que son heridas, que sufren maltrato permanente. Vienen de una casa con maltrato, viven con un hombre que maltrata. Y este tipo de mujeres necesitan ser libres. Muchos hombres tienen que ser libres de distintos vicios, de distintas adicciones. Qué maravilloso es el apoyo de las ciencias sociales. Pero las ciencias sociales no pueden hacer lo que un milagro de Dios puede hacer. Y cuando tú eres lleno de este poder y de esta gracia como Esteban, suceden estos milagros y las personas pueden sanar. Los enfermos pueden ser libres. Los cautivos por el diablo pueden ser libres. Los entes espirituales de maldad son una realidad. No solo son temas meramente psicológicos. No solo son asuntos conductuales o culturales. Hay personas que están cautivas por Satanás. Y solo cuando los cristianos, al igual que Esteban, son llenos de este poder y de esta sabiduría, pueden ocurrir estos milagros extraordinarios. Volvamos a ser una iglesia llena de gracia y poder. En vísperas de la celebración de estos 25 años de la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral, anhelo tanto esto, que nuestra iglesia sea una iglesia llena de gracia y poder. No de poder para dominarnos unos a otros, no de gracia para justificar nuestras debilidades, nuestros fallos y nuestros pecados, sino poder para vivir con autoridad espiritual, gracia para servir con humildad. Eso quiero que seamos como comunidad, y quiero que sea la experiencia de cada uno de nosotros. En segundo lugar, cuando la verdad incomoda, la oposición se levanta. ¿A qué verdad me refiero? A Cristo. Cristo es la verdad. Y cuando se anuncia a Cristo, eso incomoda al sistema religioso tradicional. Incomoda a sistemas políticos, incomoda a la cultura. En nuestro contexto incomoda al secularismo, el progresismo y cualquier suerte de libertinaje. ¿Pueden leer conmigo por favor los versículos 9 y 10? Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, entonces les contaré qué pasó. Pero quiero que volvamos a estas líneas. Entonces se levantaron algunos y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba.
La palabra griega que se traduce resistir hace referencia a una fuerza estructurada como en un tribunal. Hay una controversia litigiosa. Hay una fuerza de argumentos. Pero lo que dice Lucas es que estos judíos que estudiaban la escritura, en esta sinagoga que está en Jerusalén, hay varias sinagogas en Jerusalén, y esta es una famosísima de los libertos. Según alguna tradición, encontraron una inscripción que atestigua que esta es la sinagoga donde discutieron con Esteban. Y probablemente el apóstol Pablo, piensan algunos, se congregaba allí. Porque se habla de Cilicia, y la ciudad más importante de Cilicia es Tarso, donde nació Saulo. Pero otros dicen no puede ser porque Pablo se reputa de ser hebreos de hebreos. Así que no creemos que está con judíos de habla griega que leen las escrituras del Antiguo Testamento en lo que conocemos como la Septuaginta. Sea como sea, Esteban está en esta sinagoga anunciando que hay un nuevo templo, que no se necesitan sacrificios para ser perdonado por Dios porque alguien fue sacrificado, que no se necesita cumplir las demandas, los más de 600 mandamientos del Antiguo Testamento porque alguien lo cumplió, que ahora Dios no te juzga por tu justicia sino por la justicia de Cristo. Así que se siente amenazada la estructura. Él está diciendo algo como: la gente no necesita venir a este lugar que llamamos templo para encontrarse con Dios. La gente puede encontrarse con Dios en cualquier lugar. Jesús ya lo había anunciado en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando dijo: vendrá la hora en que la gente adorará en espíritu y en verdad. Y no será necesario adorar en ese monte de Gerizim o en el monte donde está el templo judío. Y se está refiriendo que donde quiera la gente se congrega en el nombre de Cristo, allí está Él. Entonces, llama la atención que Lucas resalta que Esteban está en esa discusión con estas personas, pero no tienen argumento, no son ignorantes. Son personas que también leen el Antiguo Testamento en la versión griega, conocida como la Septuaginta. Son personas que conocen la religión judía. Y Esteban es alguien que conoce todo el texto, el Taná, el Antiguo Testamento. Y el próximo domingo, si Dios me permite, voy a mostrarte cuál fue el discurso de Esteban. Lo condensaré, trataré de ser estratégico para hablarte de todo eso, porque te aseguro que hay muchísimos versículos, pero los vamos a considerar, lo más importante de ello. Así que aquí hay un debate entre conocedores de la Escritura, no entre meros fanáticos. Son personas muy inteligentes, son personas que entienden que son el pueblo escogido del Señor. Pero llama la atención que Lucas dice que no podían resistir, no tenían argumento suficiente, no había fuerza lógica, no había fuerza argumental, no había fuerza cognitiva, intelectual para soportar el peso de los argumentos de este testigo apologeta. Y luego entonces él dice que no pueden resistir la sofía de Esteban. Y esa sofía para los judíos no es otra cosa sino que vivir en el mundo de acuerdo al diseño de Dios revelado en la Torá. Esa es sabiduría. No pueden resistir la forma como Esteban articula la interpretación de las Escrituras. Como Jesús también predicaba las Escrituras. Ahora aquí un paréntesis para decir que hoy algunas personas dicen que los cristianos no debemos considerar las Escrituras del Antiguo Testamento, que no debemos enseñar sobre el Antiguo Testamento. Pero creo que al leer la Escritura nos damos cuenta que es algo que Jesús valoraba. Jesús muchas veces dio enseñanza y dijo: mira, voy a citarles esto a ustedes que creen que las personas están esclavizadas a un día de descanso como el Shabbat. No.
El Shabbat es para que la gente lo pase bien, es para que la gente descanse, es para que la gente sea fortalecida, para que la gente lo pase en familia, para que adore al Señor. Y comienza a contar la historia de David cuando tomó los panes que solo podían comer los sacerdotes. Y cuando habla acerca del matrimonio, cita también las escrituras. Y cuando habla acerca de sus sacrificios, cita también las escrituras. Jesús enseñaba las escrituras. Esteban es un Jesucito. Es un cristiano. Significa un Cristo pequeño. Eso eres tú. Un pequeño Cristo. Fantástico. Maravilloso. Tienes el rostro de un ángel, la voz de un testigo. Hay una gracia de Dios en ti, increíble. Pero hay que procurar ser lleno del Espíritu para que nos dé esa sabiduría. Pero llama la atención que dice que tampoco podían resistir el espíritu que había en Esteban. Claro, es la palabra neuma del griego. Pero es interesante que no se refiere al espíritu humano, al espíritu de Esteban, sino al Espíritu Santo. Y esto es genial porque la expresión en el original es algo así como la ley, significa a través de. Lo que está diciendo entonces Lucas es que Esteban es un instrumento de Dios, que realmente el que está hablando es el Espíritu Santo. Esto llama la atención. Un genuino predicador del Evangelio es solo un instrumento de Dios. Es mortal, es débil, tiene fallos, tiene virtudes, tiene debilidades, ignora cosas, sabe algunas, pero debe preocuparse más que por impresionar, por ser el instrumento de Dios, por ser la ley, por ser esa boca por medio del cual habla el Espíritu Santo. Y por eso es que no pueden resistir a Esteban. Ellos están citando la Escritura, pero hay una diferencia. Este está ungido. Como Jesús, cuando Jesús entra a una sinagoga de estas que están allí en Galilea, dice que leyó al profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar las buenas noticias, sanar enfermos, libertar cautivos, dar vista a los ciegos. Y se sienta y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Ante ustedes está el que ustedes creen que es un mero carpintero, un mero mampostero, un mero hijo de José y según meramente un hijo de María. No, ustedes están ante un hombre ungido. Así es Esteban. Cuando Jesús está en debate con los doctores de la ley, que es un muchachito de 12 años, que lo llevan al templo, ellos están boquiabiertos y dice que se sorprendían por la inteligencia del niño Jesús, pero también por sus respuestas. ¿Ves? Eso está en ti, como en Esteban. Pero hay que entrar a la intimidad con Dios. Hay que anhelar, hay que tener hambre de estar lleno del Espíritu de Dios. Hay que dejar muchas cosas en nuestra vida que son un obstáculo a esto, para que Dios hable por medio de nosotros. Dios está esperando hablar por medio de ti a tu propia familia. Dios está esperando hablar por medio de ti a tus amigos, a tantas personas que están rotas, que están heridas. Tú eres el instrumento de Dios para que sucedan milagros. No pierdas la esperanza con un hermano tuyo que está en los vicios, que vive sin propósito, que es un vago. No pierdas la esperanza con aquella mujer que va de brazo en brazo. No la juzgues. Hay hambre en su corazón, hambre de afecto, hambre de amor, hambre de valor. Tú eres el instrumento de Dios para que sean salvados, restaurados. Tu boca no puede seguir siendo más una boca chismosa. Tú no puedes seguir siendo una persona hipócrita. Tú no puedes seguir siendo indolente ante la necesidad de tantas personas. Dios quiere usarte a ti. Debes traer gente un domingo a adorar a Dios contigo, un miércoles.
ir a un grupo pequeño. Debes convertir tu cotidianidad en el instrumento de Dios para alcanzar a tantos. Y me llama tanto la atención que dice Lucas que no pueden resistir ese poder que hay en Esteban, esa sabiduría. Porque eso es un eco de Lucas 21:15. Quiero que mire Lucas 21:15. Recuerde que es el primer libro de Lucas Hechos. Y allí Jesús promete a sus discípulos que hablarían con sabiduría que nadie podría refutar. Se está cumpliendo aquí. Nadie podía refutar. Quiero aprovechar la ocasión para decir que esto no se lo pueden tomar algunos líderes religiosos y algunos predicadores para decir que no es necesario estudiar la Biblia, que tú puedes predicar y solo levántate allí y habla lo que sea. No. Esto es sabiduría y es poder porque hay una persecución, hay una oposición. Porque a Esteban lo están acusando de lo mismo que acusaron a Jesús, como te diré más adelante. Lo están acusando de que él está promoviendo que ese templo que tanto aman los judíos va a ser destruido y que Jesús vendrá y lo va a destruir y va a acabar con la religión. Y voy a decirte esto: cuando los romanos toman el control de Palestina, de los judíos, le quitan la autonomía como estado, pasan a ser una provincia. No tienen la potestad de aplicar la pena capital, la pena de muerte que está prescrita en el código mosaico. Pero hay una excepción. Lo negociaron y dicen: el que atente con nuestra identidad, con nuestro templo, queremos la autoridad de ustedes conferida a nosotros, el Sanedrín judío, para nosotros ejecutar personas que atenten contra nuestra propia religión. Esta misma acusación le hicieron contra Jesús. ¿Lo recuerdan? Cuando está ante el Sanedrín y están diciendo: él dijo que va a derribar este templo y en 3 días lo va a libertar. ¿Sabe qué es lo que hay detrás de esto? Hay toda una motivación religiosa y política. Porque era por el único delito que el tribunal judío podía ejecutar a una persona. Este es el problema en el que está Esteban, pero no tiembla ni un poquito. Está fuerte. Como ya no pudieron resistir sus argumentos, como lo voy a seguir explicando, entonces este es el asunto. Así que en esos momentos de apuro es que el Espíritu Santo da la palabra precisa. Pero esto no lo puede tomar nadie para decir no hay que estudiar la Escritura. Hay que estudiar la Escritura en sus idiomas originales, en sus contextos históricos y culturales. Y digo contextos porque son contextos, son plurales. Hay que conocer todo el pensamiento del Antiguo y Nuevo Testamento y cada libro de la Escritura. A esto hay que dedicarse a tiempo completo. Lo demanda. Así como eruditos se dedican a enseñar física, así debe haber eruditos que enseñan la Escritura. Y claro, el Espíritu Santo va a tomar lo que estudia y te va a usar. Pero repito que este Lucas 21:15 es el anuncio, el cumplimiento de lo que estamos viendo en Esteban. No es para improvisar, es para hablar cosas específicas en un debate, si es el caso. Y le voy a decir que Esteban sí que estudiaba la Escritura. Ahora quiero que me escuchen. El diablo no teme a una iglesia entretenida. El diablo no se impresiona por megatemplos, por luces increíbles, por tecnología maravillosa. No se impresiona con la chaqueta del pastor. Al diablo no lo asusta una iglesia que hace eventos, y entiendo que tenemos que hacer eventos. Al diablo no lo preocupa una iglesia que vive de su tradición, de su poder financiero. No, escuchen lo que voy a decir. El diablo sí se incomoda con una iglesia que predica con sabiduría y poder. Esteban no estaba discutiendo por religión, estaba defendiendo la verdad revelada, estaba defendiendo el evangelio, a Cristo mismo. Y cuando la verdad se proclama, tarde o temprano vendrá la controversia. Eso no cabe en el espectro del pluralismo, no cabe en el espectro de la diversidad. Pero Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Lo que está incomodando a esta gente es que Esteban está diciendo: ustedes pueden saber la escritura, pero mi Señor ha dicho, si no nacen de nuevo, no pueden entrar al reino de los cielos. Jesús le está diciendo a aquellos barbudos: ustedes no pueden ufanarse porque son descendientes de Abraham, ni por su religión, ni porque son circuncidados. Todo eso es como trapo de inmundicia. Esteban está diciendo a ellos que eso fue insuficiente y por eso Dios se tuvo que hacer hombre. Dios vino a salvar y a perdonar, y eso los tenía incómodos. Esteban está diciendo: todos hemos pecado si estamos destituidos de la gloria. No puede ser, nosotros somos el pueblo escogido. Ustedes están destituidos de la gloria de Dios. No hay salvación por raza, ni por etnia, ni por religión, sino por gracia. Lo que está diciendo Esteban a ellos es cosa bien tremenda. Él está diciendo: se ha acercado el reino de Dios, arrepiéntanse. ¿Cómo nos vamos a arrepentir si somos hijos de Abraham? Cuando discutían también con Juan el Bautista, tienen que arrepentirse y convertirse, venir de corazón a Él. Y esa era la discusión. La discusión es que les hacía responsable de haber matado al autor de la vida. La discusión es que, como veremos el próximo domingo, le está diciendo: tienen un obstinado corazón. Han sido religiosos, pero son tan perversos como los paganos romanos. Bueno, cuando anuncias a Cristo así, vendrá la controversia. Vas a herir personas. Y es escandaloso decirle a la gente: en ti no hay nada bueno para ir al cielo. Si algún humano hubiese llenado el estándar moral de Dios, entonces la cruz no existiera. Fuese innecesario el sacrificio de Cristo. Bien. Lo importante aquí no es si Esteban ganó el debate o no. Lo importante es que su sabiduría era irresistible. No porque fuese una retórica sofisticada, sino porque estaba impulsada por el Espíritu Santo. De eso queremos hablar en nuestro aniversario. Como una genuina apologética lo es cuando es impulsada por el Espíritu Santo y no por la mera razón. Amada iglesia, la sabiduría que viene de lo alto no es arrogante ni agresiva. Es firme, pero compasiva. Es clara, pero llena de gracia. No te preocupes cuando te cuestionen por predicar la verdad. Solo asegúrate de estar hablando de parte del Espíritu de Dios, no desde el ego. En tercer lugar, la manipulación de los poderosos y la integridad del testigo. Lean conmigo desde el versículo 11, por favor, hasta el 14. Instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a este Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Ya ustedes saben lo que eso implica. Ya pueden explicarle a cualquier persona el versículo 11. Ya pueden decir: esto es lo que está pasando. Versículo 12. Agitaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. ¿Qué tal esto? Después de un culto debatiendo, lo sacan del culto y lo llevan al tribunal judío. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Vamos a enfocarnos en estas palabras. No cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Hemos oído decir que destruirá este lugar. Lucas aquí utiliza la frase no cesa de hablar. Y en el original la intensidad es algo como esto: un mensaje persistente. Es como un taladro que no para hasta romper. Este Esteban, lleno del Espíritu, no se callaba. Me preocupa cuando te callas, cuando nadie sabe de Cristo a través de ti. Es una evidencia que no te está llenando el Espíritu Santo.
Es una evidencia que te están llenando tus preocupaciones, tus ambiciones, tus pecados y tus fallos. Es una evidencia que estás priorizando otros asuntos y no el reino de Dios. Hablar de Cristo con persistencia no es fanatismo, es fidelidad como testigo. Eso es. Estás hablando del Señor. Estás anunciando a Cristo en la cancha de pádel, en la cancha de fútbol, en tu gimnasio, en tu negocio, en tus redes sociales. Él tenía un mensaje incómodo para el sistema religioso. Ya me escucharon decir todo lo que él decía. Claro, yo estoy especulando y especulo bien porque el mensaje de los apóstoles y de este testigo estaba centrado en la cruz, en Cristo Jesús. Y saben, es una exposición desde las Escrituras, desde el Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor que me conceda una serie de algún libro del Antiguo Testamento. Se usaron testigos falsos. Igual que con Jesús, se distorsionaron sus palabras, las sacaron de contexto. Estoy controlando mi boca aquí, rogando al Espíritu Santo que yo hable de forma sabia. Pero el corazón humano es tan engañoso. Y cuando tiene poder, se revela más el engaño, la mentira. Él no está diciendo que literalmente Jesús va a destruir ese templo. Claro, Jesús lo profetizó, pero no que lo iba a destruir él. Él dice, ustedes viven fascinados con estas piedras, pero no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo se cumplió esa profecía. Vinieron los romanos y aplastaron la revuelta judía. Wow. Pero Esteban no está hablando de eso. Esteban está hablando de que hoy hay un templo, Cristo. Hoy no es el lugar, es en Cristo. ¿Tú te acuerdas que Pablo dice muchas veces, en Cristo somos bendecidos, en Cristo somos escogidos, en Cristo estamos completos, en Cristo somos nueva criatura? El judío cuando entraba al templo decía, en el templo estoy bendecido, en el templo soy judío, en el templo está mi bendición. En Cristo está tu bendición, está tu esperanza, está tu plenitud, está tu identidad, está tu propósito. Así que distorsiona lo que estaba diciendo Esteban. No lo soportan. Pero me encanta tanto que Esteban no atacaba por odio, sino por una visión escatológica, es decir, por una visión del futuro. Entendía, como he dicho, que Jesús es el verdadero templo. Alguien puede leer Juan capítulo 2, versículo 19. Jesús es el verdadero templo y que esa ley está cumplida en él. Ese discurso no es rebelión política, es teología profética. Es una predicación del evangelio. La pregunta es, ¿te suena esto familiar? ¿Te suena familiar a ti que lees la Biblia? Cuando la sabiduría celestial desarma los argumentos humanos, los enemigos del reino cambian de estrategia. Ya no confrontan con razones, sino que recurren a la manipulación, a los ataques personales. Esteban es acusado falsamente, le montan un caso, se distorsiona su mensaje, se instrumentaliza la religión para justificar la persecución. Están usando mal la ley de Moisés para matarlo, como hicieron con Jesús. Lucas nos recuerda aquí lo que vivió Jesús. Las mismas acusaciones, los mismos métodos y el mismísimo tribunal. Esteban está siendo tratado como su maestro y eso no lo debilita, lo valida, lo fortalece. Jesús dijo en el sermón de las bienaventuranzas, él dijo, alégrense cuando los persigan por mi causa. Cuando digan contra ustedes toda clase de falsedades, alégrense. En cuarto lugar, un rostro como de ángel, el sello de la presencia de Dios. Leemos el versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
La palabra griega usada aquí para rostro da la idea de una expresión rara que evoca la gloria divina reflejada. Se los dije, Esteban es solo el instrumento. Es el instrumento del mensaje, pero es el instrumento donde Dios refleja su presencia y se le ve en el rostro. ¿Te acuerdas que te he dicho una y otra vez que este Esteban conoce las escrituras del Antiguo Testamento y que Lucas conoce las escrituras del Antiguo Testamento? Y aprovecho para decirte que la Biblia está interconectada. Porque el Nuevo Testamento está, mírame aquí, escondido. El Nuevo está escondido en el Antiguo y el Antiguo está cumplido en el Nuevo. Es una sola escritura. Realmente no son dos testamentos, aunque los biblistas lo dicen para bien. Es la escritura. Aunque son 66 libros, no son 66 libros, es el libro. Dale un aplauso al Señor. Es el libro de Dios. Es el libro del Señor, es su revelación escrita para nosotros. Pero no solo Él tiene poder para eso, sino que en la cara Él refleja que vive en intimidad con Dios. En la cara refleja que está en presencia del Señor. Y como te dije que esto está conectado, ¿sabe lo que está pensando Lucas? Está pensando que Esteban es el nuevo Moisés. ¿En qué sentido es el nuevo Moisés? Pero es el nuevo Moisés en el nuevo pacto. Como Moisés bajó con el rostro resplandeciente del Sinaí. Clava tus ojos en Éxodo 34, versículo 29, por favor. Esteban ahora resplandece, no por haber estado en el monte, sino por haber estado con el resucitado, en el secreto con el resucitado. Yo puedo pensar que Esteban tenía las costumbres de Jesús. Jesús se levantaba muy temprano a orar. Y dice que cuando tenía que tomar alguna decisión, pasaba vigilias de oración, hablando con el Padre. ¿Sabe? Los apóstoles, los discípulos de Jesús sabían orar. Claro que sabían orar. Iban a orar 2 veces al templo, a las 9 de la mañana y a las 3, cuando querían ir 1 o 2 veces. Pero llama la atención que ellos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Hay algo distinto en Jesús. Hay una gloria, hay un favor, hay una verdadera conexión. No hay palabrería, no es un rezo, no es un rito vacío. Hay vivencia, hay presencia de Dios, hay gloria de Dios aquí. Y cuando Moisés descendía del monte, el pueblo no podía verle la cara. Así está ocurriendo con Esteban. Pero cuando hay corazones endurecidos, cuando la gente resiste a Dios, Dios puede mostrarle manifestaciones de su gloria. El mensaje de Cristo puede ser predicado con poder, con gracia y sabiduría. Los milagros pueden suceder que la gente terminará diciendo: es por el poder del diablo, eso es falso, es un engaño, eso es el azar, eso es la suerte o lo que sea. Pero el testigo se mantiene firme y anuncia el mensaje. En un contexto como Valledupar, una ciudad de casi 500 años, marcada por la religiosidad, por el sincretismo religioso, por tradiciones de los amerindios, tradiciones de los afrodescendientes, catolicismo traído de España, no centrado en la Biblia. En esta ciudad y en toda Latinoamérica, donde hay violencia simbólica, donde la gente adora artistas, sobre todo cantantes, donde la gente pierde el control en distintos lugares de reunión, donde escasea la palabra de Dios en los púlpitos cristianos, donde hay show, donde hay entretenimiento, en ese contexto donde se busca protagonismo, lo que más predica no es el título que tengas, sino el rostro que portas. Que se diga de nosotros: hablan con fuego, pero su rostro brilla con compasión. Una iglesia necesita estar llena del Espíritu de Dios. Si no, no hay vidas cambiadas, no hay perdón, no hay reconciliación con Dios.
No hay hogares restaurados, no habrá milagros. La gente no tendrá fuerza para enfrentar lo que la vida da y lo que la vida quita. Permítanme hacer una conexión teológica entre el proceso de Esteban y la misión de la iglesia de Cristo. La misión nuestra como comunidad local. Lucas está haciendo más que contar la historia de un mártir. Está enseñándonos cómo luce una iglesia fiel en medio del conflicto. Nos está diciendo cómo es una auténtica iglesia. Una auténtica iglesia no es solo la que cita Biblia, la que sabe teología. Hay personas con PhD que son incrédulos. Hay personas que saben hebreo, arameo, griego, saben cristianismo primitivo, saben teología, tienen robustas tradiciones y son enemigos del evangelio. ¿Sabe cómo luce una auténtica iglesia? No por sus catedrales de cientos de años. ¿Sabe cómo luce una auténtica iglesia? No por lo majestuoso de sus auditorios o la oratoria de sus líderes. Una auténtica iglesia, no importa dónde se reúna, ni quiénes la componen, es la iglesia llena del Espíritu de Dios, de gracia y de sabiduría, que testifica fielmente que Cristo es el verdadero templo y el cumplimiento de la ley de Moisés, que todo lo demás es basura, como dijo Pablo, por el incomparable valor de conocer al Señor. Me encanta tanto esto. Esteban anticipa lo que ocurriría luego a Pablo. Ambos testigos enfrentan al sistema religioso. Ambos proclaman que Jesús es el verdadero templo, el cumplimiento de la ley. Ambos muestran que el reino no se puede encerrar en estructuras. Esteban no atacó el templo por odio. Lo cuestionó como parte de una visión profética que entendía que Dios estaba haciendo algo nuevo. Él no rechazaba la ley, sino que mostraba su cumplimiento en Cristo. Aquí hay un llamado para nosotros. Si llevamos 25 años como iglesia, damos gloria al Señor por eso. Estamos listos para vivir los próximos años como Esteban. No permita el Señor que la falsa doctrina entre esta iglesia. No permita el Señor que nos abrace el liberalismo teológico, el secularismo, el progresismo, ni el materialismo, ni la nueva izquierda, ni la derecha con sus ideas torcidas también. Que de esta iglesia se apoderen siempre los valores reales de nuestra tradición judeocristiana, los valores bíblicos. La corrupción ha estado en ambos bandos. La corrupción, la inmoralidad ha estado en estados liberales y en estados totalitarios. La corrupción está en el corazón del hombre sin importar su filosofía, su ideología política. La corrupción está en el corazón del hombre y solo Cristo y nada más que Cristo puede sanar ese corazón. Así que ¿qué vamos a hacer en los próximos 25 años si Dios nos da vida y salud? ¿Qué vamos a hacer cuando no esté más en el púlpito de esta iglesia? Nos vamos a aferrar a las formas que hemos tenido. Tenemos formas maravillosas de aquí hace 25 años, pero son formas, no es la escritura, aunque tratamos de que nuestras formas sean conforme a la escritura. Pero las estrategias tendrán que cambiar. Algo tenemos que hacer para acercarnos a la generación idiotizada y digital. Algo tenemos que hacer para alcanzar a nuestros muchachos pensadores, hiperestimulados por tanta información, pero poco críticos y algunos críticos. Algo tendremos que hacer con una generación que no aguante el sufrimiento ni el dolor. Una generación que traga y traga pastillas para dormir. Algo tendremos que hacer con esta generación que se autodefine de acuerdo al sentimiento y a la fuerza de la cultura
y no de acuerdo a la razón, a la ciencia, a lo que Dios ha diseñado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en los próximos 25 años de la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral? Le diré lo que vamos a hacer. Nos vamos a aferrar a la llenura del Espíritu Santo. Nos vamos a aferrar a la palabra. Así haya persecución. No sabemos lo que nos depara el futuro aquí en Colombia y en Latinoamérica. Pero venga lo que venga, nosotros estaremos llenos del Espíritu Santo, de gracia y sabiduría, y con fuego en nuestras palabras y profundos argumentos y un rostro de ángel. Fielmente diremos: Jesús es el Señor. Y es lo que haremos indiscutiblemente. Mi oración es que mi congregación me libere de tantos actos administrativos, de tantas cosas importantes, para dedicarme más profundamente al estudio de la Escritura, a la predicación, a la enseñanza y a una nueva generación de hombres y mujeres para entregarles el testigo de esta iglesia. Mi objetivo es que Dios levante hombres y mujeres capaces de entender el texto mejor que yo, de predicarlo mejor, de ser más efectivos, de entender más. Mi objetivo es simplemente bajar mi espalda para impulsar personas que vayan al otro lado. Mi sueño es lograr que ustedes alcancen sus sueños. Mi sueño es hacerme a un lado para que la gente conozca a Cristo Jesús el Señor. En esos 25 años que celebraremos, justamente estamos pensando en esto, en el Espíritu Santo. Sin Él no hay iglesia. Sin Él no hay aplicación de la obra de Cristo redentora. Sin Él no hay vida cristiana abundante. Sin Él el alcohólico no será libre. El drogo, el narcisista. Sin Él no hay mujeres llenas que buscan una mirada de atención, ni hombres responsables y serios. Sin el Espíritu de Dios no estás capacitada, no estás capacitado para criar a tus hijos en medio de esta generación incrédula y perversa. Necesitamos al Espíritu de Dios. Así que es más que celebrar 25 años, es reconocer al Espíritu de Dios. Pero es decirle: tenemos tanta hambre y sed de ti que no queremos que nos llene una teología sin ti. No queremos que nos llene una tradición sin ti. Y por eso queremos celebrar el 22, 23 y 24 de agosto la obra de Cristo aplicada por el Espíritu Santo. Permítame enunciar 5 aplicaciones más específicas sobre lo que he estado disertando. El Espíritu Santo sigue usando a hombres y mujeres comunes para hacer cosas extraordinarias. No necesitas un título apostólico, solo necesitas la llenura del Espíritu Santo. Cuando proclames a Cristo, prepárate para la controversia, pero no discutas en tu fuerza, en tu carne. Habla con sabiduría y bajo el poder del Espíritu Santo. No temas cuando seas acusado falsamente, que no resistan tus argumentos y te ataquen. El testigo fiel es aprobado por Dios, no por los tribunales humanos ni por grupos sociales o lo que sea. Tu rostro predica más que tus palabras. ¿Qué refleja tu semblante en un debate apologético? ¿Qué refleja tu semblante mientras discutes en lugar de trabajo hablando de que Cristo es la verdad, el camino y la vida? ¿Qué refleja tu semblante cuando estás en tensión en tu matrimonio, en tu casa? ¿La amargura de quien se defiende o la gloria de quien ha estado en el secreto con Dios? ¿Qué reflejas tú? La historia de la iglesia está marcada por testigos, no por celebridades. Sé uno de ellos. Sé un testigo fiel del Señor. Esteban no murió derrotado, murió lleno del Espíritu. Que así muramos todos, llenos del Espíritu, viendo los cielos abiertos, con el rostro de un ángel y las palabras de un profeta.
La historia de Esteban no termina en una tumba, terminó en gloria. Él dijo: veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre recibiéndome. ¿Te imaginas? El Dios del cielo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se levanta del cielo, de su trono, para recibir a sus hijos, a los hijos de Dios. Eso es demasiado grande. La historia de Esteban entonces no termina en una tumba, en un linchamiento, terminó en gloria. Hoy tú y yo somos llamados a caminar en ese mismo poder, sabiduría y gracia. En estos 25 años de nuestra iglesia le damos gracias a Dios por cada paso. Yo como pastor me responsabilizo de todos los fallos y errores. Todo lo bueno se lo debo a Cristo Jesús el Señor. Pero el mayor legado no será un gran templo, y haremos un templo maravilloso y más templos en la ciudad. El mayor legado no serán los números, aunque los números, si estos números significan gente redimida, que vengan miles y miles de números. El legado no son eventos y que vengan eventos para anunciar a Cristo. El mayor legado es haber sido testigos fieles. Y ahora más que nunca, Dios nos llama a seguir testificando. Aunque nos persigan, aunque nos juzguen, aunque nos malinterpreten, que se diga de nosotros: los que fijaron sus ojos en ellos vieron sus rostros como el rostro de un ángel. Amén. Te invito a orar y hables con Dios qué vas a hacer con este mensaje.